El millonario dejó su billetera a propósito frente a la niña pobre. La reacción lo dejó sin palabras. Dicen que el sonido del dinero es el único idioma que todo el mundo entiende. Pero aquella tarde gris y helada, el sonido que hizo la gruesa billetera de piel al golpear el pavimento no fue de riqueza, sino de sentencia. Fue un golpe seco, pesado, casi imperceptible para la multitud que corría de un lado a otro, pero ensordecedor para el corazón de un hombre que había perdido la fe en la humanidad. Don Ricardo no dejó caer esa billetera por descuido. No, amiga mía. Lo hizo con toda la intención del mundo, con la frialdad de un juez que ya ha dictado veredicto antes del juicio. Él quería probarse a sí mismo que la honestidad había muerto, que hasta la inocencia más pura tiene un precio, y que, al final del día, todos somos corruptos si la oferta es lo suficientemente alta. Pero lo que don Ricardo no sabía, mientras observaba desde la esquina con su abrigo de lana importada, es que ese pequeño acto de arrogancia estaba a punto de cambiar su vida para siempre, de una manera que ni todo su oro podría comprar. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro, te va a tocar el alma y te hará abrazar a tus seres queridos un poco más fuerte hoy, te invito con todo cariño a suscribirte al canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita, porque historias como estas son las que necesitamos para sanar el corazón. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando en este momento. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llega nuestra gran familia. Ahora sí, acomódate, porque esto apenas comienza. Para entender por qué un hombre de 70 años, dueño de media ciudad, haría algo así, tenemos que mirar dentro de sus ojos. Los ojos de don Ricardo solían ser brillantes, llenos de vida, pero ahora estaban apagados, cubiertos por una niebla de cinismo y tristeza. A pesar de tener una fortuna incalculable, Ricardo era el hombre más pobre del mundo, porque no tenía a nadie en quien confiar. Su esposa había fallecido hacía años, llevándose con ella la única calidez de esa enorme mansión, y lo que le quedaba de familia eran sobrinos y parientes lejanos que, seamos sinceros, parecían buitres volando en círculos, esperando el momento en que el viejo león diera su último suspiro para repartirse el botín. Esa mañana, Ricardo había escuchado una conversación telefónica de su sobrino Esteban, donde se burlaba de su tío, el viejo tacaño, y planeaba qué autos se compraría con la herencia. Eso rompió lo poco que quedaba del corazón de Ricardo. Lleno de rabia y decepción, tomó una decisión impulsiva. Fue a su despacho, sacó una billetera nueva, de esas de cuero italiano que huelen a lujo, y la llenó. No puso unos cuantos billetes, no. Puso el equivalente a lo que un trabajador promedio gana en 6 meses. Puso sus tarjetas de crédito, su identificación, todo. Quería que la tentación fuera irresistible. Quería ver caer a alguien. Quería confirmar que el mundo era una basura, y así poder morir en paz, con la razón de su lado, sin remordimientos por no dejarle nada a nadie. Salió a la calle, al centro de la ciudad, donde el viento cortaba la cara y la gente caminaba mirando sus propios zapatos, ignorando al prójimo. Caminó un buen rato, buscando a su víctima. No quería que fuera otro empresario rico, quería a alguien con necesidad. A alguien para quien ese dinero significara la diferencia entre la vida y la muerte. Su lógica era cruel. Si alguien que necesita comer me devuelve esto, entonces Dios existe. Pero si se lo quedan, entonces tengo razón y todos son unas hienas. Fue entonces cuando la vio. En una esquina, casi invisible contra la pared de un edificio de oficinas, estaba ella. Una niña pequeña, no debía tener más de 8 o 9 años. Llevaba un suéter que claramente le quedaba grande, probablemente heredado o rescatado de la basura, y unas zapatillas de tela que no servían para protegerla del frío de ese invierno. Tenía una cajita de cartón colgada al cuello con unos cuantos dulces y chicles. Su carita estaba sucia, con ese polvo de la calle que se pega a la piel cuando pasas demasiadas horas a la intemperie. Pero sus ojos tenían un brillo especial, una mezcla de tristeza antigua y una esperanza terca que se negaba a morir. Ricardo se detuvo a unos metros. Observó cómo la gente pasaba de largo. Nadie compraba.
Nadie la miraba. Era como si fuera un fantasma. Vio cómo la niña se frotaba las manos para calentarse y cómo miraba con deseo el escaparate de una panadería cruzando la calle. Tenía hambre. Era la candidata perfecta para su cruel experimento. El millonario respiró hondo, se ajustó la bufanda y caminó directamente hacia ella. Al pasar justo frente a sus pies, con un movimiento ensayado pero natural, dejó caer la billetera. El objeto cayó con ese golpe seco que te describí al principio. Quedó allí, sobre la acera gris, como un sapo de cuero negro esperando ser besado. Ricardo no se detuvo. Siguió caminando unos 10 pasos y luego se ocultó tras un kiosco de periódicos, espiando por una rendija. El corazón le latía con fuerza, no por emoción, sino por la amarga satisfacción de estar a punto de ver un delito. La niña, que estaba acomodando sus chicles, escuchó el ruido. Bajó la vista. Sus ojos se abrieron como platos. Allí estaba. Una billetera que gritaba «¡Dinero!». Ricardo observaba, conteniendo el aliento. Vio cómo la niña miraba a los lados. «¿Ves?», pensó él con amargura. «Está revisando que no haya moros en la costa para robársela». La pequeña se agachó. Sus manos, pequeñas y agrietadas por el frío, tomaron la billetera. Era pesada. La niña sintió el peso del cuero y con dedos temblorosos la abrió un poco. Desde su escondite, Ricardo pudo ver el destello de los billetes. Era mucho dinero. Muchísimo. Con eso, esa niña podría comprar comida para un año, ropa nueva, quizás hasta mudarse de donde viviera. Podría comprar todos los dulces de la ciudad. Era la solución a todos sus problemas inmediatos. El viejo millonario vio cómo la niña cerraba la billetera de golpe y la apretaba contra su pecho. Cerró los ojos un segundo. «¿Qué estás pensando, niña?», murmuró Ricardo para sí mismo. «Corre, vete, demuéstrame que eres igual que mi sobrino, igual que todos, róbala y desaparece». Pero la niña no corrió hacia el callejón oscuro. No se metió la billetera bajo el suéter para esconderla. En lugar de eso, se levantó de un salto, dejando su cajita de dulces en el suelo, abandonando su única fuente de ingresos, y comenzó a mirar desesperadamente entre la multitud. Buscaba algo, o a alguien. Ricardo se quedó paralizado. La niña giraba la cabeza de un lado a otro con angustia. De repente, sus ojos se fijaron en la espalda del abrigo de Ricardo, que asomaba ligeramente tras el kiosco. O quizás reconoció su figura alejándose en su memoria. Sin dudarlo un segundo, la pequeña echó a correr. Pero no corría huyendo del dueño. Corría hacia donde Ricardo había fingido ir. «Señor, señor, espere», gritó con una voz finita, casi ahogada por el ruido del tráfico. Ricardo, sorprendido, salió de su escondite y fingió que seguía caminando, dándole la espalda. Quería ver hasta dónde llegaba ella. Sentía los pasos rápidos de las zapatillas gastadas golpeando el cemento detrás de él. «Señor, se le cayó esto», volvió a gritar la niña, jadeando, hasta que logró alcanzarlo y le tiró suavemente de la manga de su abrigo de cachemira. Ricardo se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Miró hacia abajo. Allí estaba ella, pequeña, frágil, temblando no solo de frío sino de esfuerzo. Tenía las mejillas rojas y le extendía la billetera con las 2 manos, como si fuera una ofrenda sagrada. No había dudado. No había sacado ni un solo billete. El millonario la miró, y por primera vez en años, su guión mental falló. No tenía preparada una frase para esto. Se suponía que ella debía robarle. Se suponía que él debía sentir desprecio. Pero al ver esos ojos oscuros y sinceros mirándolo con preocupación, sintió un golpe en el estómago. «Se le cayó allá atrás, señor», dijo la niña, recuperando el aliento, con una sonrisa tímida que le faltaba un diente. «Es suya, ¿verdad? Tiene muchas cosas importantes adentro». Ricardo tomó la billetera. Estaba tibia por el calor de las manos de la niña. Era el único calor que había sentido en todo el día. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La prueba había terminado, pero la verdadera lección apenas comenzaba.
En ese preciso instante, mientras el viento helado les golpeaba la cara a ambos, se enfrentaban dos universos que no podían ser más diferentes. Por un lado estaba don Ricardo, un hombre que podía comprar la calle entera si quisiera, pero que, irónicamente, no tenía con quién compartir ni una taza de café. Para que me entiendas bien, amiga, imagínate la casa de Ricardo. Es una mansión que parece sacada de una telenovela. Pisos de mármol que brillan como espejos, cortinas de terciopelo, obras de arte en las paredes y una mesa de comedor tan larga que, si te sientas en una punta, casi tienes que gritar para que te escuchen en la otra. Pero esa mesa siempre estaba vacía. Ricardo cenaba todas las noches solo, acompañado únicamente por el sonido de sus propios cubiertos chocando contra la porcelana fina. El silencio en esa casa era tan pesado que dolía los oídos. Sus empleados lo trataban con respeto, sí, pero era un respeto comprado. Un respeto nacido del miedo a perder el trabajo, no del cariño. Ricardo era un rey en su castillo, pero era un rey prisionero de su propia desconfianza. Tenía las cuentas bancarias llenas, pero el alma en bancarrota. Y frente a él, temblando de frío, estaba Rosita. Si Ricardo era la pobreza vestida de oro, Rosita era la riqueza disfrazada de harapos. Ella no regresaba a una mansión de mármol. Su casa era una pequeña habitación levantada con láminas de zinc y cartón en los suburbios olvidados de la ciudad, donde el frío se colaba por las grietas sin pedir permiso. Allí la esperaba su abuela, doña Carmen, una mujer santa que se estaba apagando poco a poco por una enfermedad que los médicos decían que era de la edad, pero que en realidad era falta de medicinas caras. Rosita no vendía dulces para comprar juguetes o caprichos. Cada moneda que ganaba era para comprar un poco de pan, y si el día era muy bueno, una pastilla para el dolor de su abuelita. ¿Sabes qué es lo más conmovedor? Que en esa casita humilde, donde a veces cenaban solo un té caliente para engañar al estómago, sobraba lo que a Ricardo le faltaba: amor. Doña Carmen, aún postrada en cama, le había enseñado a su nieta la lección más valiosa de todas, una que no se enseña en las universidades de los ricos. Siempre le decía mientras le acariciaba el pelo: hija mía, podemos tener los bolsillos vacíos y la ropa remendada, pero nunca permitas que se te ensucie el alma. La almohada más suave para dormir es una conciencia tranquila. Por eso Rosita no dudó. Por eso devolvió la billetera. No porque no necesitara el dinero, Dios sabe que lo necesitaba desesperadamente, sino porque para ella la dignidad no tenía precio. Ella era millonaria en valores, heredera de una honestidad que Ricardo pensaba extinta. Mientras el millonario la miraba, todavía aturdido, no veía solo a una niña pobre. Estaba viendo un espejo que le mostraba lo feo que se había vuelto su propio mundo. Él creía que iba a darle una lección a la niña, pero la vida, con su ironía divina, estaba a punto de darle la lección a él. Don Ricardo sostuvo la billetera entre sus manos, revisando el contenido casi por inercia. Ahí estaban las tarjetas de crédito platino, su identificación y el fajo de billetes intacto. No faltaba ni una sola moneda. El hombre levantó la vista y miró a la niña, esperando lo inevitable. En su mente de empresario endurecido, la ecuación era simple: favor con favor se paga, y en la calle nadie hace nada gratis. Estaba convencido de que la pequeña extendería la mano sucia, pondría cara de lástima y le pediría una recompensa jugosa. Es más, Ricardo ya tenía preparado un billete de alta denominación en su mano derecha, listo para dárselo con desprecio, como quien le tira un hueso a un perro, para luego marcharse reafirmando su teoría de que todo el mundo tiene un precio. «Toma», dijo Ricardo con voz seca, extendiéndole el billete a la niña. «Supongo que esto es lo que estás esperando, ¿no? Agárralo y vete, que hace frío». La reacción de Rosita fue algo que Ricardo no había calculado en sus 70 años de vida. En lugar de abalanzarse sobre el dinero, la niña dio un paso atrás, como si el billete fuera un objeto peligroso. Su carita, manchada de hollín pero digna, se endureció un poco. «No, señor», respondió ella con una firmeza que contrastaba con su voz infantil. «Yo no se la devolví para que me pagara. Se la devolví porque es suya». Ricardo parpadeó confundido. ¿Estaba regateando?
¿Quería más? No seas tonta, niña. Con esto puedes comprarte zapatos nuevos o comida. No te hagas la orgullosa, que la pobreza no se lleva bien con el orgullo. Tómalo, insistió, casi ordenándole, tratando de meterle el dinero en la mano. Rosita apretó los puños a los costados de su cuerpo delgado y levantó la barbilla. Mi abuelita dice que lo que no es de uno, quema en las manos, y que recibir dinero sin haberlo trabajado es como comer pan con ceniza. Te llena la barriga pero te enferma el alma. Gracias, pero no lo quiero. Esa frase golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier insulto. Se quedó de piedra, con el billete temblando en el aire. Esa niña, que no tenía ni calcetines decentes, le estaba dando una cátedra de moralidad en medio de la acera. Si esta historia ya te está tocando el corazón y te hace recordar los valores que te enseñaron en casa, te invito a darle un me gusta al video ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí valoramos esas lecciones de vida, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encantaría saber en qué rincón del mundo hay gente que todavía cree en la honestidad. El silencio incómodo entre el millonario y la niña fue interrumpido bruscamente por el rugido de un motor deportivo. Un auto lujoso, de color rojo brillante, frenó de golpe junto a la acera, salpicando un poco de agua sucia cerca de los pies de Rosita. La ventanilla bajó, y apareció el rostro de un hombre joven, bien peinado, con gafas de sol caras y una expresión de asco absoluto. Era Esteban, el sobrino de Ricardo. «¡Tío!», gritó Esteban sin bajarse del auto, mirando a Rosita como si fuera una bolsa de basura que el viento había arrastrado hasta allí. «¿Qué haces hablando con esa pordiosera? Aléjate de ella. Seguro te está pidiendo dinero o tratando de robarte la cartera con algún truco barato. Súbete al auto, que llegamos tarde a la reunión». Ricardo miró a su sobrino, luego miró a la niña. La comparación fue brutal. Esteban, sangre de su sangre, lo veía como una cuenta bancaria andante y despreciaba a los humildes. Rosita, una desconocida muerta de hambre, lo había tratado con una honestidad que su familia no conocía. «No me está robando, Esteban», murmuró Ricardo, guardando el billete lentamente en su bolsillo, sintiéndose avergonzado de haber intentado comprar a la niña. «Me estaba devolviendo algo que perdí». «Sí, claro, seguro quería una recompensa», se burló el sobrino acelerando el motor con impaciencia. «Vámonos ya, tío. No pierdas el tiempo con esta gentuza, que después se te pegan las mañas». Rosita, asustada por los gritos y la agresividad del joven, agachó la cabeza, recogió su cajita de dulces del suelo y con un susurro apenas audible que dijo: «Que Dios lo bendiga, señor», se dio la vuelta y corrió a perderse entre la multitud, dejando a Ricardo con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de culpa y admiración que no sentía hacía décadas. Ricardo se subió al lujoso auto deportivo de su sobrino, pero su mente y su corazón se quedaron clavados en esa acera fría junto a la niña de los dulces. Mientras Esteban parloteaba sobre negocios, inversiones y el nuevo yate que quería comprar, Ricardo sentía un zumbido en los oídos. Las palabras de su sobrino le sonaban vacías, frívolas, casi ofensivas, después de lo que acababa de vivir. «Detén el auto», ordenó Ricardo de repente, con una voz que no admitía réplicas. «¿Qué? Pero tío, la reunión...» «Que detengas el maldito auto, Esteban», gritó, golpeando el tablero. El sobrino frenó, asustado. Ricardo se bajó sin dar explicaciones y tomó un taxi de vuelta al centro. Pero no fue a su oficina. Fue a una tienda de ropa usada. Compró una chaqueta vieja de lana, una gorra descolorida y unos pantalones de trabajo gastados. Se miró al espejo y, por primera vez en años, no vio al poderoso magnate, sino a un anciano común y corriente. Se había convertido en una sombra, en alguien invisible, perfecto para su nueva misión. Empezó a buscar a Rosita. No fue difícil encontrarla. Su figura pequeñita resaltaba entre la indiferencia de la gente. Cuando la tarde comenzó a caer y el frío se hizo insoportable, vio que la niña recogía sus cosas y comenzaba a caminar hacia los suburbios. Ricardo la siguió a una distancia prudente, cojeando un poco para disimular,
adentrándose en barrios que él solo había visto en las noticias policiales. El asfalto dio paso a la tierra, y las luces de neón se cambiaron por postes de luz parpadeantes. El olor a leña quemada y humedad llenaba el aire. Finalmente, Rosita se detuvo frente a una casucha armada con retazos de madera y láminas de zinc. Ricardo se escondió detrás de un viejo tanque de agua oxidado y observó. Lo que vio le partió el alma en dos. A través de una ventana mal cerrada, cubierta apenas por un plástico transparente, pudo ver el interior. No había muebles, solo un colchón en el suelo y una pequeña estufa a gas. En el colchón yacía una anciana, pálida y delgada como un pajarito, que tosió débilmente cuando vio entrar a la niña. «Abuelita, ya llegué», dijo Rosita con una alegría fingida, corriendo a abrazarla. Hoy fue un gran día. Ricardo aguzó el oído, acercándose sigilosamente a la pared de madera. «¿Sí, mi amor?», preguntó la anciana con voz rasposa. «¿Vendiste todo? ¿Comiste algo? Me tienes preocupada. Te fuiste sin desayunar. Y aquí, amiga mía, viene la parte que hace llorar hasta a las piedras». Ricardo vio cómo Rosita sacaba de su bolsillo un pequeño frasco de medicinas y un pedazo de pan duro. «Mira, abue, compré tus pastillas para el dolor. Y no te preocupes por mí. Una señora muy amable me regaló una torta gigante de chocolate y jamón. Estaba riquísima. Estoy llenísima. Casi exploto», mintió la niña, frotándose la barriga y sonriendo. Ricardo sabía que era mentira. Él la había vigilado. No había comido nada en todo el día, salvo el aire frío de la calle. «Gracias a Dios», suspiró la abuela aliviada, tomando el pan con manos temblorosas. «Come un poquito de pan conmigo, anda». «No, abue, de verdad. Cómetelo tú». «Yo estoy llena», insistió Rosita, mientras servía un vaso de agua del grifo para engañar a su propio estómago, que rugía de hambre en silencio. El millonario se tuvo que tapar la boca para que no escucharan su sollozo. Apoyado contra la pared fría de esa chabola, Ricardo lloró. Lloró por la valentía de esa niña. Lloró por la injusticia de la vida, y lloró de vergüenza por todas las veces que él se había quejado de que la sopa estaba fría o de que el aire acondicionado no funcionaba bien. Esa noche, Ricardo no regresó a su mansión. Esperó a que se durmieran, fue a un almacén cercano y compró bolsas con leche, pan, queso, frutas y algo de carne. Con el sigilo de un ladrón, pero con el corazón de un ángel, dejó las bolsas en la puerta de la casucha, tocó suavemente la madera 2 veces y corrió a esconderse en las sombras. Cuando Rosita abrió la puerta y vio la comida, miró al cielo y juntó sus manitas. Ricardo, desde la oscuridad, sintió algo que su dinero nunca le había dado. Sintió que su vida, por fin, servía para algo. Se había convertido en su ángel guardián, y juró que nadie, ni siquiera su propia familia, le impediría proteger a esa niña. Los días fueron pasando, y poco a poco, la mansión de don Ricardo dejó de ser un mausoleo silencioso para convertirse en el refugio de un hombre con un secreto que le hacía brillar los ojos. Los empleados, acostumbrados a ver a su patrón con el ceño fruncido y gritando por cualquier tontería, ahora lo escuchaban tararear viejos boleros mientras se arreglaba frente al espejo. Ricardo ya no vestía siempre sus trajes de seda italiana. A menudo salía con ropa sencilla, desapareciendo durante horas sin decirle a nadie a dónde iba. Pero hay un dicho muy cierto que dice que el diablo nunca duerme. Y en esta historia, el diablo vestía ropa de marca y conducía un auto deportivo rojo. Esteban, el sobrino, no tardó en notar el cambio. Para él, su tío no era una persona, era una bóveda de banco con patas, y cualquier cambio en su comportamiento era una amenaza directa a su futura herencia. La avaricia, amiga mía, es como un radar muy sensible. Detecta cuando el dinero se está yendo a otro lado. Una tarde, mientras Ricardo estaba fuera en una de sus misiones secretas, Esteban entró al despacho de su tío con la excusa de buscar unos documentos de la empresa. Pero no buscaba contratos. Buscaba respuestas. Empezó a revolver los cajones del escritorio de caoba, hasta que encontró lo que temía. Estados de cuenta recientes y recibos arrugados. Sus manos, cuidadas con manicura,
Temblaron de rabia al leer los papeles. «Farmacia San Judas. ¿Clínica Comunitaria del Sur?», murmuró Esteban, con la cara roja de ira. «¿Pagos de facturas de luz en una zona marginal? ¿Qué demonios está haciendo el viejo loco con mi dinero?». Porque así pensaba él. No era el dinero de Ricardo. En su mente retorcida, ese dinero ya era suyo. Siguió buscando y encontró una foto borrosa, impresa en papel común, que Ricardo debía haber tomado a escondidas con su celular. Era Rosita, sonriendo mientras sostenía una muñeca nueva que, seguramente, Ricardo le había dejado de regalo anónimamente. Esteban golpeó la mesa con el puño cerrado. «¡Lo sabía!», gruñó caminando de un lado a otro del despacho como un animal enjaulado. «La rata de la calle lo tiene embrujado. Seguro le contó una historia triste, se hizo la víctima, y ahora el viejo senil está jugando al abuelo generoso. Se está gastando mi fortuna en esa basura». El miedo de Esteban no era que su tío fuera feliz. Su miedo era que esa niña y su familia, poco a poco, se ganaran el corazón de Ricardo y terminaran figurando en el testamento. Sabía que si Ricardo seguía visitándolas, tarde o temprano las sacaría de la pobreza, las educaría, quizás hasta las reconocería legalmente como protegidas. Y eso, para la mente codiciosa de Esteban, era una declaración de guerra. «No voy a permitir que una mugrosa que vende chicles me quite lo que me pertenece por derecho», siseó entre dientes, mirando la foto de Rosita con odio puro. En ese momento, se le ocurrió un plan. Un plan vil, cruel y despiadado. Sabía que no podía simplemente prohibirle a su tío que las viera. Eso solo haría que el anciano se encaprichara más. No, tenía que atacar donde más le dolía a Ricardo, en su orgullo y en sus principios. Ricardo era un hombre obsesionado con la honestidad y el trabajo duro. Si Esteban lograba demostrar que Rosita no era una santa niña pobre, sino una ladrona experta, una pequeña delincuente que se burlaba de la buena fe de los ricos, entonces Ricardo la despreciaría para siempre. Esteban sonrió frente al espejo del despacho, una sonrisa que helaba la sangre. «Tío Ricardo, crees que has encontrado un ángel, pero te voy a demostrar que solo has recogido a una pequeña serpiente. Y yo mismo me encargaré de cortarle la cabeza». Salió del despacho con el teléfono en la mano, marcando el número de un viejo amigo policía corrupto al que le debía algunos favores. La trampa estaba en marcha, y la pobre Rosita, que en ese momento estaba cuidando a su abuela y soñando con un futuro mejor gracias a su ángel anónimo, no tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de destruir su vida. Aquel día, el sol brillaba sobre la plaza principal como si quisiera engañar a todos, prometiendo una tarde tranquila. Rosita estaba más animada de lo habitual. Gracias a la comida y las medicinas anónimas que habían aparecido en su puerta, su abuela había amanecido un poco mejor, con algo de color en las mejillas. Eso era suficiente para que Rosita sintiera que el mundo no era un lugar tan malo después de todo. Acomodó sus chicles y chocolates en la canasta con cuidado, sonriendo a los transeúntes, sin saber que el lobo ya la estaba acechando, disfrazado con un traje de lino caro y una sonrisa de tiburón. Esteban llegó a la plaza caminando con esa arrogancia de quien pisa hormigas sin mirar. Localizó a Rosita de inmediato. No estaba solo. A unos metros, 2 policías, de esos que lamentablemente manchan el uniforme por unos cuantos billetes, esperaban una señal. Esteban se acercó al puesto ambulante de la niña. «Oye tú, dame un paquete de chicles de menta», dijo con voz autoritaria, sin quitarse las gafas de sol. Rosita, siempre respetuosa y servicial, se apresuró a buscar el pedido. «Sí, señor, enseguida. Son 5 pesos». Mientras la niña buscaba el cambio en su pequeño monedero de tela, bajando la vista inocentemente, Esteban aprovechó el segundo fatal. Con una rapidez de carterista experto, deslizó su reloj de oro macizo, incrustado con diamantes, dentro del fondo de la canasta de mimbre de Rosita, ocultándolo bajo unas bolsas de papas fritas. «Aquí tiene su cambio, señor», dijo Rosita, entregándole las monedas con sus manitas trabajadoras. «Quédate con el cambio», respondió él con una mueca de asco, dándose la vuelta. Rosita sonrió, pensando que era un gesto amable. Pero apenas Esteban había dado 10 pasos cuando se detuvo en seco,
se tocó la muñeca y soltó un grito que paralizó la plaza entera. «¡Me robaron! ¡Policía! ¡Me han robado mi reloj!». La gente se detuvo. El murmullo comenzó a crecer. Los dos policías cómplices aparecieron en escena casi mágicamente, abriéndose paso entre la multitud. «¿Qué pasa aquí, señor?», preguntó uno de ellos, fingiendo ignorancia. «Esa niña», gritó Esteban, señalando a Rosita con un dedo acusador que temblaba de falsa indignación. «Esa pequeña delincuente me quitó el reloj mientras me distraía con el cambio. Es un reloj que vale miles de dólares». Rosita se quedó helada. Sintió que la sangre se le iba a los pies. «¿Yo? No, señor. Yo no tengo nada. Yo solo le vendí unos chicles», balbuceó con los ojos llenos de lágrimas, retrocediendo asustada. «¡Cállate, mocosa!», ladró el policía, agarrándola del brazo con una fuerza desmedida para su cuerpecito. «Vamos a ver si es verdad». El oficial tomó la canasta de Rosita y la volcó sin piedad sobre el suelo sucio. Los dulces, los chicles y las paletas salieron rodando por el pavimento, pisoteados por la gente curiosa que se acercaba a ver el espectáculo. Y allí, brillando con una luz obscena entre la pobreza de las golosinas, apareció el reloj de oro. Un grito de indignación recorrió la multitud. «¡Mírala! ¡Tan chiquita y ya robando! Es que ya no se puede confiar en nadie. Esas son las mañas que aprenden en la calle». Los comentarios de la gente eran como piedras lanzadas contra el corazón de Rosita. «No, yo no lo puse ahí. Se lo juro por mi abuelita. Yo no robé nada», gritaba la niña, llorando desconsoladamente, tratando de zafarse del agarre del policía que le lastimaba la piel. «¡Alguien lo puso ahí! ¡Soy una niña buena!». Esteban, con una actuación digna de un premio, recogió su reloj y lo limpió con un pañuelo, mirando a la multitud con cara de víctima. «¿Lo ven? Uno trata de ayudarles comprándoles algo y así le pagan. Son una plaga. Oficial, quiero que se la lleven, que aprenda que no se juega con la gente decente». «Por favor, señor, no me lleve. Mi abuelita me espera. Está enferma», suplicaba Rosita, mientras el policía le ponía unas esposas que le quedaban enormes, apretándolas hasta marcarle las muñecas. Nadie hizo nada. Nadie defendió a la niña. La imagen era desgarradora. Una pequeña de 9 años, arrastrada hacia una patrulla policial, llorando a gritos su inocencia, mientras su canasta rota y sus dulces pisoteados quedaban en el suelo como testigos mudos de la injusticia más grande que se había cometido esa tarde. Esteban sonrió levemente mientras veía la patrulla alejarse con las sirenas encendidas. Había ganado, o al menos eso creía él. El lugar olía a desinfectante barato y a miedo acumulado. No era sitio para una niña. Jamás debería serlo. Rosita estaba sentada en un banco de cemento frío, dentro de una celda de detención temporal, abrazando sus propias rodillas como si quisiera desaparecer del mundo. Le habían quitado los cordones de sus zapatillas por seguridad, y sus pies colgaban inertes, sin tocar el suelo. No lloraba a gritos. Ya no le quedaban fuerzas. Lloraba en silencio, esas lágrimas espesas y calientes que queman las mejillas y que duelen más porque nacen de la impotencia absoluta. Se sentía sucia, humillada y, sobre todo, profundamente sola. En su mente infantil, no entendía de leyes ni de trampas. Solo sabía que había sido buena, que había trabajado honradamente y que el mundo la había castigado por ello. Mientras tanto, don Ricardo llegó a la plaza con el corazón ligero, llevando bajo el brazo una muñeca que había comprado para darle una sorpresa a la niña. Pero al llegar a la esquina habitual, la sonrisa se le congeló en el rostro. Solo encontró el silencio y la desolación. La canasta de mimbre rota, los dulces pisoteados y esparcidos por el suelo como basura. «¡Se la llevaron, abuelo!», le gritó una vendedora de periódicos que había visto todo, reconociendo al anciano pobre que solía rondar a la niña. «La policía se la llevó. Dijeron que le robó un reloj a un hombre rico. El mundo de Ricardo se detuvo. El reloj. El hombre rico. No necesitaba ser un genio para atar cabos». Sintió una punzada en el pecho, no de infarto, sino de pura culpa. Su secreto, su juego de disfrazarse para ayudarla sin involucrarse del todo,
Había dejado a Rosita vulnerable a los lobos. Ricardo corrió. Corrió como no lo hacía en 30 años, olvidándose de su cojera fingida, paró un taxi, y sacando un fajo de billetes que no correspondía con su ropa vieja, le gritó al conductor que volara hacia la comisaría. Al llegar, el caos administrativo y la indiferencia de los oficiales eran un muro infranqueable. Ricardo, aún vestido con sus ropas humildes, tuvo que tragar su orgullo y su prepotencia de millonario para suplicar. «Por favor, oficial, déjeme verla. Soy como su abuelo. Ella es inocente». Quizás fue la desesperación en sus ojos, o quizás un rastro de humanidad en el guardia, pero lo dejaron pasar 5 minutos. Cuando Ricardo vio a Rosita a través de los barrotes, sintió que se le rompía el alma. La niña levantó la vista. Sus ojos, que antes brillaban con esperanza a pesar del hambre, ahora estaban oscuros, llenos de una desconfianza adulta que no le pertenecía. «Rosita», susurró él con la voz quebrada, acercándose a los barrotes. La niña no corrió hacia él. No sonrió. Se encogió más en su rincón. «Me dijeron que nadie vendría», dijo ella con un hilo de voz. «Pensé que tú me cuidarías. Pensé que eras mi ángel. Pero los ángeles no dejan que pasen estas cosas malas, ¿verdad?». Esas palabras fueron puñaladas para Ricardo. «Perdóname, mi niña. No sabía. Llegué tarde. Pero te juro que te voy a sacar de aquí. Te lo juro por mi vida». «Ya no importa», respondió ella, mirando al suelo. «El señor malo dijo que soy una ladrona. Y todos le creyeron porque él tiene traje, y yo tengo ropa vieja. Así es el mundo, ¿no? Tú tampoco pudiste hacer nada porque eres pobre como yo. Los pobres siempre perdemos». Ricardo apretó los barrotes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritarle: «No soy pobre. Soy el dueño de todo esto. Puedo comprar esta comisaría y despedirlos a todos». Pero la vergüenza lo calló. Tenía el poder para salvarla, sí, pero su mentira lo tenía atado de manos en ese instante frente a ella. Había jugado a ser Dios con la vida de una niña, y ahora ella pagaba el precio de su experimento. Y tú, que estás escuchando esta historia y sintiendo la misma rabia que siento yo al contarla, ¿qué habrías hecho en el lugar de Ricardo? ¿Habrías revelado tu identidad en ese mismo instante o habrías esperado? Escribe tu opinión en los comentarios, quiero leerte, y comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia a veces tarda, pero llega. Ricardo se secó una lágrima furtiva y miró a Rosita con una determinación de acero. «Escúchame bien, Rosita. Mírame a los ojos. No eres una ladrona. Eres la persona más valiosa que he conocido. Y te prometo que esta es la última vez que vas a llorar por culpa de la injusticia. Voy a sacarte de aquí, aunque tenga que incendiar el cielo para hacerlo». Se dio la vuelta y salió de la zona de celdas. Su paso ya no era el del anciano encorvado y humilde. Caminaba erguido, con la furia de un león herido. Iba a hacer una llamada. Iba a dejar de ser el abuelo pobre para volver a ser don Ricardo, el millonario temido. Y pobre de aquel que se atreviera a interponerse en su camino, especialmente si ese alguien llevaba su propia sangre. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos dentro de esa comisaría fue algo que los oficiales de turno jamás olvidarían. El anciano de ropa gastada y gorra sucia que había salido minutos antes, regresó. Pero ya no era el mismo hombre. No se había cambiado de ropa, pero su postura, su mirada y su voz habían sufrido una transformación aterradora. Entró pateando la puerta doble de la entrada, seguido por 3 hombres impecablemente vestidos con trajes oscuros y maletines de cuero. Eran los abogados más caros y despiadados de la ciudad, esos que desayunan fiscales y cenan jueces. «Quiero hablar con el comisario ahora mismo», tronó Ricardo, y su voz retumbó en las paredes desconchadas del recinto. El oficial de recepción intentó detenerlo. «Oiga, abuelo, baje la voz, o lo meto a usted también en...». «Atrévase a tocarme y le juro que mañana este edificio será un estacionamiento», le cortó Ricardo, sacando su identificación real y azotándola contra el mostrador. «Soy Ricardo Valenzuela. Y si mi nieta no está fuera de esa celda en 2 minutos, voy a hacer que rueden tantas cabezas que van a necesitar un camión para sacarlas de aquí». El silencio fue absoluto. El nombre, Ricardo Valenzuela, pesaba toneladas en esa ciudad.
El comisario salió de su oficina pálido como un papel, abrochándose la camisa a toda prisa, tartamudeando disculpas. En tiempo récord, las llaves giraron, las rejas se abrieron y Rosita fue liberada. Pero cuando la niña salió, caminando despacio, frotándose las muñecas marcadas, se detuvo en seco al ver la escena. Vio al abuelo pobre, dando órdenes a gritos. Vio a los policías temblando ante él. Y vio, estacionada justo frente a la puerta, una limusina negra brillante con el motor encendido. Ricardo corrió hacia ella, intentando suavizar su expresión, pero el daño ya estaba hecho. La máscara se había caído. «Vamos, Rosita. Te llevo a casa», dijo él, intentando tomar su mano. La niña retrocedió, mirándolo con una mezcla de miedo y confusión. «¿Quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. «Usted no es el abuelo de la calle. Usted habla como ellos, como los hombres malos. Te lo explicaré todo, mi niña. Pero ahora tenemos que ir con tu abuela. Sube al auto, por favor». La mención de su abuela fue lo único que la movió. El viaje hacia los suburbios fue rápido y silencioso. Rosita iba hundida en los asientos de cuero, mirando por la ventana sin atreverse a tocar nada, sintiéndose una intrusa en ese mundo de lujo. Ricardo intentaba hablar, pero las palabras se le morían en la boca. ¿Cómo decirle que todo había sido un experimento? ¿Cómo explicarle que él tenía millones guardados mientras ella pasaba hambre? Cuando la limusina entró en el barrio de calles de tierra, el contraste era violento. El vehículo de lujo salpicaba lodo sobre las casuchas miserables. Al llegar frente a la casa de Rosita, el corazón de Ricardo dio un vuelco. Había vecinos aglomerados en la puerta, mujeres llorando. Un silencio fúnebre flotaba en el aire. Rosita saltó del auto antes de que éste se detuviera por completo. «¡Abuelita!», gritó, abriéndose paso entre la gente. Ricardo la siguió, sintiendo que las piernas le pesaban plomo. Al entrar en la habitación oscura, la escena lo golpeó como un mazo. Doña Carmen yacía en el colchón, respirando con una dificultad agónica. Una vecina estaba a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente. «Se enteró, mija», susurró la vecina con lágrimas en los ojos al ver a Rosita. «Alguien vino corriendo a decir que la policía te había llevado presa por ladrona». A doña Carmen le dio un ataque. El corazón no le aguantó el disgusto. Rosita se lanzó sobre el cuerpo frágil de su abuela, llorando desconsoladamente, besando sus manos frías. «No, abuelita. Estoy aquí. Me soltaron. No te vayas, por favor, no me dejes sola». Ricardo, desde la puerta, sacó su teléfono desesperado. «¡Traigan la ambulancia privada! ¡Ahora! ¡Que venga el mejor cardiólogo del Hospital Central!», gritaba, pero su voz sonaba hueca frente a la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Doña Carmen abrió los ojos un instante, miró a su nieta, intentó sonreír, y con un último suspiro que sonó como el crujido de una hoja seca, cerró los ojos y su pecho dejó de moverse. El grito de dolor de Rosita desgarró el techo de lámina. Fue un aullido de animal herido, de orfandad absoluta. Ricardo se acercó, con los ojos llenos de lágrimas, e intentó poner una mano sobre el hombro de la niña para consolarla. «Rosita, lo siento tanto. Voy a hacer todo lo que...». Pero Rosita se giró de golpe, y la mirada que le lanzó a Ricardo no fue de gratitud, ni de tristeza. Fue de odio. Se puso de pie, pequeña pero inmensa en su dolor, y lo empujó con todas sus fuerzas. «No me toque», gritó ella, con la cara bañada en llanto. «Váyase, todo esto es su culpa». «Rosita, por favor», suplicó Ricardo. «Usted pudo habernos ayudado», le recriminó la niña, señalando el traje, el auto, el poder que ahora emanaba de él. «Usted tenía dinero. Usted podía haber comprado las medicinas de verdad, no a escondidas. Usted jugó con nosotras. Si usted hubiera sido quien es desde el principio, mi abuela no se habría muerto de angustia pensando que yo era una ladrona. Usted es igual que el hombre del reloj. Son todos iguales. Juegan con los pobres». Ricardo se quedó paralizado. La verdad le cayó encima como una losa de concreto. Tenía razón. Su experimento, su deseo de probar la honestidad de la niña,
su disfraz. Todo eso había retrasado la ayuda real. Si hubiera actuado como Ricardo Valenzuela desde el día 1, doña Carmen estaría en una clínica privada, viva y a salvo. Su desconfianza había costado una vida. «¡Váyase de mi casa!», gritó Rosita de nuevo, cayendo de rodillas junto al cuerpo de su abuela. «¡No quiero su dinero! ¡Quiero a mi abuelita!». Ricardo retrocedió, derrotado, humillado no por la pobreza, sino por la verdad moral que esa niña le escupía en la cara. Salió de la casucha bajo la mirada acusadora de los vecinos, sintiéndose el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Tenía todo el dinero del mundo, pero en ese momento no podía comprar el perdón de una niña a la que le había fallado. El cementerio era un lugar gris, olvidado por el municipio, donde la hierba crecía alta y descuidada entre cruces de madera y lápidas rotas. Allí, bajo una llovizna fina que calaba hasta los huesos, Rosita despidió a lo único que tenía en el mundo. No hubo grandes discursos, ni flores costosas. Solo un puñado de vecinos bondadosos y un silencio que pesaba más que la tierra húmeda que cubría el ataúd sencillo de doña Carmen. Ricardo observaba desde lejos, oculto bajo un paraguas negro, manteniéndose al margen como un espectro penitente. No se atrevía a acercarse. Sabía que su presencia allí era un insulto, pero tampoco podía irse. Se quedó de pie, inmóvil, hasta que el último vecino se marchó y la tarde comenzó a oscurecer. Solo entonces, cuando vio que la niña se quedaba sentada sobre el montículo de tierra fresca, abrazándose a sí misma y tiritando, Ricardo se armó de valor. Caminó despacio, sintiendo que cada paso era un juicio a su conciencia. Al llegar junto a ella, cerró el paraguas y dejó que la lluvia lo mojara a él también, como si buscara limpiarse de sus pecados. Se arrodilló en el lodo, sin importarle sus pantalones caros, y quedó a la altura de la niña. «No vengo a ofrecerte dinero, Rosita», dijo con voz suave, ronca por el nudo en su garganta. «Vengo a ofrecerte mi vida, si es que sirve de algo». Rosita no levantó la vista. Miraba fijamente una flor marchita que había puesto sobre la tumba. «Ya no tengo a nadie», susurró ella. «Usted tenía razón. El dinero manda. Mi abuela se murió porque éramos pobres, y ahora yo me voy a morir de hambre o de frío, y a nadie le va a importar». «A mí me importa», respondió Ricardo con firmeza, tomándola suavemente por los hombros para que lo mirara. «Escúchame bien. Cometí el error más grande de mi existencia. Pensé que todos eran malos, que todos querían robarme, y por mi maldita desconfianza, no vi que tenía un tesoro frente a mí. Te fallé, y le fallé a ella. No puedo devolverte a tu abuela. Daría toda mi fortuna por poder hacerlo, pero te juro ante esta cruz que no voy a permitir que pases ni una noche más en la calle». «¿Y a dónde voy a ir?», preguntó ella, con los ojos rojos e hinchados. «Me van a sacar de la casa mañana. El dueño dijo que sin mi abuela no me quiere ahí». Ricardo se quitó su abrigo y se lo puso sobre los hombros a la niña. Le quedaba enorme, como una capa protectora. «Vas a venir conmigo, a mi casa, no como empleada, no como una caridad. Vas a venir porque yo necesito que me enseñes a ser humano otra vez. Por favor, Rosita, déjame cuidarte. Déjame intentar ganar tu perdón, aunque me tome el resto de mis días». Rosita lo miró. Vio las lágrimas de ese hombre viejo y poderoso mezclarse con las gotas de lluvia. Vio un arrepentimiento genuino que no se puede fingir. Estaba cansada, asustada y sola. Asintió levemente con la cabeza, rindiéndose ante el cansancio. Ricardo la levantó en brazos, como si fuera de cristal, y la llevó hasta su auto. Esta vez no hubo chofer. Él mismo condujo, en silencio, hasta la mansión. Cuando las enormes rejas de hierro de la residencia Valenzuela se abrieron, Rosita pegó la nariz a la ventanilla. Nunca había visto algo así. La casa parecía un palacio. Al entrar, el personal de servicio, alineado en el vestíbulo, miró con asombro a su patrón, sucio de lodo, trayendo de la mano a una niña de la calle con ropas remendadas. «Escuchen todos», anunció Ricardo con voz potente, que resonó en el techo abovedado. «Ella es Rosita. Y a partir de este momento,
Es la dueña de esta casa tanto como yo. Quiero que se le prepare la habitación azul, la mejor. Quiero comida caliente, ropa nueva y, sobre todo, quiero que se le trate con el mismo respeto con el que me tratan a mí. ¿Entendido? Sí, señor, respondieron los empleados al unísono, aunque sus miradas delataban su confusión. Pero la paz duró poco. Apenas unos minutos después, la puerta principal se abrió de golpe y entró Esteban, furioso, agitando unos papeles. ¡Tío! Me dijeron que te vieron en el cementerio de los pobres. Tienes que firmar estos. Se cayó en seco al ver a Rosita sentada en uno de los sillones de terciopelo Luis XV, tomando una taza de chocolate caliente que le temblaba en las manos. La cara de Esteban se transformó. Se puso rojo, morado de ira. ¿Qué hace esta rata aquí?, gritó señalándola. Tío, has perdido la cabeza. Es la ladrona, la que me robó el reloj. ¿Cómo te atreves a meter a esta gentuza en nuestra casa? Va a llenarlo todo de piojos. Rosita se encogió en el sillón, aterrorizada, derramando un poco de chocolate. Pero esta vez no estaba sola. Ricardo se interpuso entre su sobrino y la niña. Su postura era amenazante. Sus ojos lanzaban fuego. «Lávate la boca antes de hablar de ella, Esteban», dijo Ricardo con una voz gélida y letal. «Y escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Esta rata, como tú la llamas, tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Ella se queda. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Es más, vete acostumbrando a verla, porque las cosas en esta familia van a cambiar». «Tú no puedes hacerme esto», bramó Esteban. «Soy tu heredero. Soy tu sangre. Voy a llamar a un juez. Voy a declararte senil. Estás loco si crees que voy a dejar que una mendiga se quede con mi dinero. Inténtalo», desafió Ricardo acercándose a su sobrino hasta quedar cara a cara. «Inténtalo, Esteban. Pero te advierto, he despertado. Y ahora sé exactamente quién es el verdadero ladrón en esta familia». Esteban retrocedió, asustado por la intensidad de la mirada de su tío, pero salió de la casa dando un portazo, jurando venganza. La guerra estaba declarada, pero Ricardo, al volverse y ver a Rosita a salvo, supo que por primera vez estaba luchando en el bando correcto. El camino a la redención había comenzado, pero la batalla final estaba por llegar. Habían pasado 2 semanas desde el funeral, y la tensión en la mansión Valenzuela se podía cortar con un cuchillo. Esteban no se había quedado de brazos cruzados. Había convocado a una cena familiar de emergencia, que en realidad no era más que una emboscada. Invitó a los socios principales de la empresa, a un juez amigo de la familia y a un psiquiatra de renombre. El objetivo era claro y cruel: declarar a don Ricardo mentalmente incompetente, incapacitarlo legalmente y tomar el control total de la fortuna esa misma noche. El comedor principal estaba iluminado por enormes candelabros de cristal. La mesa estaba servida con vajilla de plata y manjares que Rosita jamás había imaginado que existieran. La niña, ahora vestida con un hermoso vestido azul que resaltaba su inocencia, estaba sentada a la derecha de Ricardo. Se veía limpia, peinada, pero sus ojitos seguían mirando todo con temor, como un cervatillo rodeado de lobos. Se sentía pequeña ante las miradas de desprecio de los invitados de Esteban, quienes cuchicheaban y la señalaban disimuladamente. Esteban se puso de pie, golpeando su copa con una cucharita para pedir silencio. Tenía esa sonrisa triunfal de quien cree que ya ha ganado la partida antes de jugarla. «Gracias a todos por venir», comenzó, fingiendo un tono de preocupación. «Como saben, mi tío Ricardo ha sido el pilar de esta familia. Pero lamentablemente, la edad no perdona. Últimamente ha tomado decisiones erráticas, peligrosas. Ha metido a vivir en nuestra casa a una extraña, una niña con antecedentes delictivos, poniendo en riesgo nuestro patrimonio y nuestra seguridad». Ricardo escuchaba en silencio, con una calma que ponía nervioso a cualquiera que lo conociera bien. Bebió un sorbo de vino y acarició suavemente la mano de Rosita, dándole a entender que no tuviera miedo. «Por eso», continuó Esteban, señalando al psiquiatra, «el doctor aquí presente ha evaluado los informes y coincidimos en que mi tío sufre de demencia senil.
Es doloroso, pero necesario, que yo asuma la tutela de sus bienes y la administración de la empresa a partir de esta noche. Y, por supuesto, que esa niña sea devuelta al orfanato o al reformatorio de donde nunca debió salir. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Los buitres estaban listos para firmar. Esteban sacó una carpeta de cuero y la deslizó hacia el juez. Solo falta la firma, tío. Hazlo fácil. No nos obligues a humillarte más. Fue entonces cuando Ricardo se levantó. No lo hizo como un anciano frágil, sino como el gigante que había construido un imperio desde la nada. Su presencia llenó la habitación. «Tienes razón en algo, sobrino», dijo Ricardo con voz potente. «He estado ciego mucho tiempo, pero no por la edad, sino por confiar en la sangre equivocada». Ricardo hizo una señal discreta al mayordomo, quien apagó las luces principales y encendió una gran pantalla de proyección que había al fondo del salón. «Antes de que me declaren loco, quiero que vean una pequeña película. La llamo La Verdad». La pantalla se iluminó. No eran gráficos de la empresa, era una grabación de seguridad. Granulada, sí, pero perfectamente clara. Se veía la plaza principal desde la cámara de seguridad de un banco. Se veía el puesto de dulces de Rosita, y se veía, en alta definición, el momento exacto en que Esteban se acercaba, distraía a la niña, y con un movimiento rápido, sacaba su reloj y lo metía dentro de la canasta. El silencio en el comedor fue sepulcral. Se escuchó el grito ahogado de una de las socias. Esteban se puso pálido, del color de la cera. El video continuó, mostrando cómo él fingía el robo y llamaba a la policía con una actuación digna de un Oscar, mientras la pobre Rosita lloraba desesperada. «Eso es falso. Es un montaje», gritó Esteban sudando frío, intentando tapar la pantalla con sus manos. «Es inteligencia artificial. Mi tío está loco». «Siéntate, Esteban», ordenó Ricardo, y el tono fue tan autoritario que el sobrino obedeció por instinto. «No es ningún montaje. Compré las grabaciones del banco. Y no solo eso. El oficial de policía que sobornaste ya confesó esta mañana a cambio de no ir a la cárcel. Tengo su declaración escrita y grabada aquí mismo». Ricardo lanzó una carpeta sobre la mesa, que resbaló hasta quedar frente al juez. El magistrado la abrió, leyó en silencio y miró a Esteban con repulsión. «Esto es un delito grave, Esteban. Falsa acusación, soborno, manipulación de pruebas y crueldad infantil», dijo el juez, cerrando la carpeta. Ricardo caminó lentamente hasta quedar frente a su sobrino. «Me acusaste de estar loco por querer ayudar a una niña que me devolvió una billetera llena de dinero sin pedir nada a cambio. Dijiste que ella era una ladrona. Pero aquí, en esta mesa llena de gente elegante y perfumes caros, el único ladrón, el único miserable sin alma, eres tú. Tío, por favor, fue un error. Yo solo quería protegerte», balbuceó Esteban, viendo cómo su futuro se desmoronaba. «Cállate», tronó Ricardo. «Me has demostrado que la familia no es la sangre que corre por las venas, sino la lealtad que se lleva en el corazón. Rosita, esa niña a la que humillaste, tiene más honor en una de sus lágrimas que tú, en toda tu miserable vida». Ricardo se volvió hacia los invitados, que miraban atónitos. «Señores, la cena ha terminado para Esteban. A partir de hoy, queda desheredado y expulsado de esta casa y de mis empresas. Y si vuelvo a ver su cara cerca de mi nieta o de mí, me aseguraré de que pase el resto de su juventud en una celda, donde debió estar Rosita por su culpa. ¡Fuera de aquí!», gritó Ricardo, señalando la puerta. Esteban, humillado, derrotado y solo, se levantó. Miró alrededor buscando apoyo, pero nadie lo miró a los ojos. Salió del comedor arrastrando los pies, llevándose consigo su avaricia y su vergüenza, mientras el sonido de la puerta cerrándose detrás de él marcaba el final de su vida de lujos y el comienzo de la verdadera justicia. Ricardo suspiró, como si se hubiera quitado un peso de 100 años de encima. Se giró hacia Rosita, quien lloraba en silencio, emocionada por haber sido defendida por primera vez en su vida. Ricardo le secó las lágrimas con su pañuelo de seda, y delante de todos los poderosos de la ciudad, dijo la frase que sellaría su destino: «No llores, mi niña.
Los malos tiempos se acabaron. Desde hoy, ante Dios y ante la ley, tú eres mi hija. Y nadie volverá a hacerte daño jamás. Han pasado 10 años desde aquella noche tormentosa en la mansión, y si pasaras hoy por delante de esa enorme casa, notarías algo muy diferente. Ya no hay rejas cerradas a cal y canto, ni un silencio sepulcral que asuste a los vecinos. Ahora, el jardín está lleno de flores y, a menudo, se escuchan risas. Ricardo, aunque sus pasos son más lentos y su cabello es completamente blanco, tiene una vitalidad en la mirada que ningún médico puede explicar. Pero él conoce el secreto. Su medicina tiene nombre y apellido: Rosita Valenzuela. La niña que una vez fue humillada por vender chicles en una esquina, hoy es una joven brillante, recién graduada con honores en medicina. Pero no se convirtió en una doctora de consultorio caro. No. Rosita cumplió su promesa. Juntos, abuelo y nieta, fundaron la Clínica Doña Carmen, un centro gratuito donde nadie es rechazado por no tener dinero y donde cada paciente es tratado con la dignidad que a ella una vez le negaron. Recuerdo una tarde reciente cuando Ricardo observaba a Rosita atendiendo a un niño de la calle que había llegado con fiebre. El anciano la miraba con un orgullo que no le cabía en el pecho. Se acercó a ella, le tomó la mano y le dijo algo que resume toda esta historia. Hija mía, yo pasé mi vida acumulando fortunas, pensando que el dinero me hacía poderoso. Pero aquel día, cuando dejé caer mi billetera, yo no te estaba poniendo a prueba a ti. Dios me estaba poniendo a prueba a mí. Tú no recogiste mi dinero. Tú recogiste mi alma, que estaba tirada en el suelo. Y me enseñaste que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, sino lo que tienes en el corazón. Rosita lo abrazó, y en ese abrazo se cerraron todas las heridas del pasado. Esteban y su avaricia quedaron en el olvido, como una mala pesadilla, mientras que el legado de honestidad de una abuela humilde floreció para salvar a miles de personas. Esta historia nos deja una lección imborrable, querida amiga. La honestidad puede parecer el camino más difícil y solitario, especialmente cuando el hambre aprieta y la injusticia golpea. Pero es el único camino que lleva a un destino de paz. La dignidad no se vende, y la familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que sostiene tu mano cuando el mundo te da la espalda. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, porque no sabes si estás frente a un ángel que cambiará tu destino para siempre. Si esta historia te emocionó y te hizo derramar alguna lágrima, te invito de todo corazón a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu me gusta y a decirme en los comentarios desde qué ciudad nos has acompañado hoy. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo historias con alma. Y no te vayas todavía, porque cuando termine este video, quédate con nosotros para ver la próxima historia que aparecerá en tu pantalla, que también está llena de sorpresas, amor y grandes lecciones de vida. Gracias por estar aquí.